Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Juan Da Corte y en este video te voy a estar enseñando unas pinturas de óleo que tengo por acá. Son las pinturas del pintor más famoso de los últimos tiempos y es Bob Ross. Si no lo conoces, Bob Ross es un pintor que tenía un programa en Estados Unidos que se volvió muy famoso, se llamaba The Joy of Painting, la dicha de pintar. Él todos los días pintaba y hacía cuadros espectaculares. Este pintor lanzó su set de pinturas en óleo con todos los materiales, con todas las cosas que tiene, y en este video te voy a estar mostrando todo lo que hay aquí adentro. Si quieres conseguir este producto, te recuerdo de una vez que ya está en la caja de descripciones el link para que puedas ir a comprarlo si deseas adquirirlo. Si amas la pintura, amas el arte y amas los materiales de arte, seguramente vas a disfrutar mucho en este video, así que te invito a que no te despegues y te invito a que me sigas en todas las redes sociales, te las voy a dejar por ahí. Sin más nada que decir, comencemos a destapar este set de pinturas al óleo de Bob Ross. Ok, vamos a comenzar a abrirlo. Lo primero que vemos es que tiene un plástico por encima protector bastante delgado para proteger lo que es el cartón y todo eso. Y te tengo que decir que esta caja tiene un precio aproximado de $110. Ahorita la chequeé en Amazon y vi el precio, dice 76, 70 y algo por allí, $72. Pero generalmente la puedes conseguir en $110. Vamos a abrirla, mi gente, qué emoción, no la he visto. Es la primera vez que abro esta caja, es la primera vez que veo estos productos de Bob Ross. Oh, un desastre, se movieron todos. Fíjense la caja, la tapa, por acá no tiene nada, es un cartón simple. Los compré porque me emociona muchísimo pintar en óleo, ando amando muchísimo pintar en óleo. Siento que el óleo es la técnica que es mi favorita por la forma como se mezclan los colores, etcétera. Y quería probar estas pinturas de Bob Ross, ya que él es de los más famosos y bueno, seguramente van a ser pinturas de calidad. Fíjense cómo son los tubitos de pintura en óleo. Los tubos son de, a ver cuántos ml, son de 37 ml los tubos. Me parece que están bastante buenos. Siento que durarán, siento que tendrán una duración más o menos buena. Acá tengo el color blue, bueno, tienen unos nombres allí: azul talocianina, amarillo cadmio, verde vejiga, blanco titanio, rojo brillante, negro medianoche, pardo Van Dyke y este se llama carmín de alizarine. Tienen unos nombres muy extraños, pero bueno, ahí se los estoy mostrando en la cámara. Fíjense qué cool están. Siento que la textura del metal con que fueron hechos estos tubitos es bastante buena. Las tapas, todo se ve de muy excelente calidad. Si tienes la duda de comprar este producto, pues espero estar resolviendo tus dudas. Vamos a poner las pinturas por acá hacia un lado. Y otra cosa que estoy notando aquí es que el set trae las brochas como las que él utiliza en su show, y es que seguramente con estas brochas, con estos pinceles voy a poder lograr esos detalles y esos efectos que él hace en cada uno de sus tutoriales, en cada uno de sus capítulos de su show. Fíjense qué grandes son estas brochas. No pensé que iban a ser así, no pensé que iba a utilizar esto para pintar en óleo. Nunca he pintado con este estilo de materiales en óleo, pero bueno, por aquí tengo otro pincel. Fíjense este otro pincel que está por acá, estaba cubierto por atrás. En total tiene 4 pinceles y esta pequeña espátula, te los estoy mostrando por acá. 2 brochas, 2 pinceles y una pequeña espátula. Seguramente con estos materiales espero lograr lo que Bob Ross logra con sus pinturas. Por aquí tenemos lo que es, a ver qué es esto por acá. Esto por acá es pintura al óleo líquido blanco. No sé para qué será esto, no tengo idea. Fíjate por allí en la otra cámara, no tengo idea para qué será esto. A ver qué dice por aquí. La técnica de Bob Ross, mojado sobre mojado, depende de la superficie moja sobre la que se trabaja. O sea, todo lo que tengo que utilizar tiene que ser de Bob Ross. Fíjense por aquí, estoy sacando la tapa. Tiene un CD con seguramente alguno de los capítulos de su show, o tal vez todos, no sé, tal vez sea un DVD. Está bastante cool la presentación. O sea, él es un señor, un show de hace muchísimos años, y es así como de los 80, 70, no sé. Y todo es así como en ese estilo, el diseño gráfico en general es de ese estilo, y pues lo mantuvieron incluso en el CD
para hacerlo ver de esa manera. Hace poco estuve en Estados Unidos y me fijé que hay un canal que lo único que pasa en todo el día es Bob Ross haciendo pinturas, y eso es algo bastante cool, que un pintor haya logrado ese nivel de fama simplemente pintando. Fíjense por aquí lo que encontré. Es un pequeño manual donde te dice paso a paso qué pintura echar, cómo diluir los colores, etc. Así que vamos a ver si me animo a hacer esto en un próximo video. Este es simplemente un review del material. Por aquí tengo un folleto donde te dice: bienvenido a la alegría de pintar, líquido blanco Bob Ross, pinturas al óleo de paisajes Bob Ross, brochas y pinceles para paisajes Bob Ross, espátula para paisajes de Bob Ross y otros artículos. O sea, esto simplemente te da la bienvenida y te muestra y te dice qué es el contenido de la caja. Está bastante cool. No trae tantas cosas como pensé, pero creo que con estos materiales que podemos ver por acá vamos a poder lograr un trabajo increíble. En general, estos materiales se ven de excelente calidad, de verdad que sí. Yo que he comprado otras marcas de óleo, más o menos un estimado de $100 es lo que cuesta un paquete de óleos de buena calidad. Así que que trae toda esta cantidad de pinturas, trae las 2 brochas, trae los 2 pinceles, trae la espátula, trae este otro líquido que tengo que averiguar para qué es, e incluso trae un CD donde puedes ver el show y que cueste $72. Me parece relativamente bien para todo lo que puedes lograr con esto, y si le vas a sacar provecho vendiendo tus pinturas, pues imagínate todo lo que puedes lograr con él. Espero te haya sido de utilidad este video, y una vez más te recuerdo que en la caja de descripciones puedes encontrar el link donde comprarlo si eres de México, si eres de Estados Unidos, etcétera. Ya quiero probarlo, y seguramente cuando publique este video ya va a estar publicado el otro video donde sigo ese tutorial, así que no te lo vayas a perder. Si te sirvió este video, si te parece de utilidad, si te gustó ver cómo hice el unboxing de lo que trae, pues no olvides dejarme un like, no olvides compartirlo, no olvides apoyarme de esa manera. Y pues eso es todo, mi gente. Me voy a poner a ver los tutoriales que trae este DVD, que no sabía que traía ni siquiera el DVD, así que vamos a ver si me animo a hacer no solo el que trae la guía, sino otros cuadros. Así que está pendiente ahí en el canal activando la campanita, y pues nos vemos en otro video. No olviden ver el video donde imito el tutorial de Bob Ross y vean cómo queda este cuadro con estas pinturas tan increíbles. ¡Yay! Gracias por ver. Adiós.